Vamos a hablar de lo que es la ley y el reino de los cielos. ¿Alguna vez has escuchado ese axioma que dice no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y a lo mejor alguno de ustedes dice, bueno, ¿y qué es esa palabra de axioma? Bueno, la palabra axioma es un enunciado que es tan evidente que no se necesita comprobarlo, es decir, que ya lo aceptamos como verdad. Entonces, cuando alguna persona dice, ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Mire, el Señor Jesucristo en este pasaje nos va a decir, yo no vine a quitar la ley, la vine a cumplir. Pero entonces la pregunta es, bueno, si ya no vivo bajo la ley y vivo bajo la gracia, ¿quiere decir que ahora ya no debo adorar a Dios como Él demanda que se le adore? Como por ejemplo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Como vivo bajo la gracia, ¿ya no tengo que amarlo? ¿O quiere decir que hay un nuevo estándar para amar al Señor? ¿Qué usted piensa? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Y miren, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando este mensaje en el Sermón del Monte, había de todo tipo de personas, pero dentro de esas personas estaban los fariseos, estaban los religiosos, estaban aquellas personas que únicamente vivían para cumplir la ley. Y esas personas muchas veces solamente presentaban, escuche, una apariencia de santidad, una apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque ellos únicamente o vivían para cumplir los mandamientos y escuche, para ser vistos de las personas. Pero escuche una cosa, lo que vemos aquí en el Sermón del Monte es que el Señor Jesucristo no se impresiona por la conducta de las personas. No se va a impresionar por la apariencia de las personas. El Señor Jesús, lo único que le interesa es el carácter de la persona. Entonces puede tener una conducta que parezca, wow, eres la persona más santa, más piadosa del mundo, pero el Señor conoce tu corazón. Puedes aparentarse la persona más pulcra y limpia, pero el Señor conoce tu corazón. Y usted recuerda en Mateo 23, los ayes del Señor Jesucristo cuando dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, son de mármol blanco, ¿verdad? Pero por dentro, ¿se acuerda que dice? Están llenos de huesos y de muertos. Miren, la ley únicamente sirve para mostrar la maldad que hay en nuestro corazón, pero nunca la puede corregir. ¿Escuchó? La ley únicamente sirve para mostrar todo lo malo que podemos llegar a hacer, pero nunca tiene el poder de transformarnos. Dicen que un niño estaba dando mucha lata. ¿Usted conoce niños latosos? No, ¿verdad? Nunca hemos encontrado de esos. Pero había un niño que estaba dando mucha lata y la maestra le decía, siéntate, y el niño se paraba y se ponía a correr y la maestra lo alcanzaba y lo volvía a poner en la silla, le dice, siéntate, y el niño se volvía y corría y la maestra decía, la ley en esta escuela es que te sientes y no puedes estar corriendo ni parado. Y el niño se levantaba y se echaba a correr. Entonces la maestra, como buena maestra que es, ¿verdad? En nuestros países, aquí no se puede hacer, ¿verdad? Pero en nuestros países lo amarró a la silla y le dijo, ¿no que no te sentabas? Y el niño le dijo, sí, pero por dentro estoy parado. Eso es precisamente la ley. La ley te puede amarrar a una silla, pero tu corazón sigue desatado. La gracia de Dios, el amor de Jesucristo por ti, el amor de Dios por ti envió a su Hijo para morir en una cruz y transformar tu corazón y hacerte un ciudadano del reino. Y esto que estamos viendo en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo son las características del reino de los cielos. Todo lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo es para los ciudadanos del reino de los cielos, aquellos que han sido transformados en su corazón por el poder de la gracia, por el perdón del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Así es que en este pasaje nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo no vino a quitar la ley, vino a cumplirla. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a leer capítulo 5 de Mateo, los versículos 17 al 26. Y la palabra de Dios dice así:
no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo, esta es la clave del pasaje. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ya marcó ese verso? Este verso es la clave para el sermón del monte. A menos que tu justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero como ahora ya estamos bajo la gracia, escuche. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos a ti pidiendo, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Queremos depender de tu Espíritu Santo y queremos exponer lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos, Padre, que abre nuestros oídos, queremos escuchar tu voz. Transfórmanos, Padre, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. En este pasaje el Señor Jesús dice que Él no vino a quitar la ley, sino que vino a cumplirla y dice, así es que si su justicia no es mayor a la de los fariseos, y ahí estaban los fariseos, imagínense los fariseos que iban al templo y que daban sus limosnas y que ayunaban y que iban a la oración y que guardaban la ley y que guardaban el sábado y que seguían los mandamientos. Ahí estaban los fariseos y los escribas sintiéndose, el Señor Jesús reconoce que yo soy justo y Él está poniendo un estándar de que al menos que su justicia fuere mayor a la de los escribas y de los fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y escuche, el Señor lo que va a hacer aquí es algo bien maravilloso, porque va a tomar la ley. Y usted piensa la ley y dice los 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos son parte de la ley. La ley está compilada en 613 mandamientos. Entonces los rabinos, los estudiosos judíos compilaron toda la ley y entonces escribiendo 613 mandamientos. Y entonces el Señor Jesucristo va a tomar toda la ley y entonces ahora lo que va a hacer, Él va a predicar un sermón donde va a explicar lo que significan los mandamientos y cómo aplicar esos mandamientos. Y aquí vamos a ver que toma algunos de esos mandamientos, uno de los mandamientos de los 10 mandamientos, que es el no matarás, y después vamos a ver que va a tomar otros mandamientos y los va a explicar. ¿Y qué nos va a hacer dar cuenta? Nos va a hacer dar cuenta esto: la ley solamente es una guía para cada uno de nosotros para darnos cuenta que no podemos cumplir con la ley y que necesitamos ayuda, porque nosotros no podemos. Esa ayuda que nosotros necesitamos se llama un Salvador, que cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Y entonces lo único que hace la ley es guiarnos a ¿quién?
a Jesucristo. Lo que hace la ley para nosotros es guiarnos a Jesucristo, y el apóstol Pablo lo deja bien claro en Gálatas capítulo 3, dice, de modo que la ley es nuestra guía para llevarnos a Jesucristo. Así es que la ley nos hace dar cuenta que nosotros no podemos cumplirla, pero lo que el Señor Jesucristo va a hacer entonces es decirnos qué dice la ley y cómo debemos aplicarla. Y ahí estaban, como les dije, todo tipo de personas. Entre las personas que estaban ahí estaba la gente común, ¿verdad? Estaban los curiosos que habían salido a escuchar, pero también estaban ahí los religiosos y estaban ahí los maestros de la ley, y a esos, cuando los ve el Señor Jesucristo, les dijo: a menos que su justicia fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Escuche, la única manera en que usted y yo podemos entrar en el reino de los cielos es a través de la gracia del Señor Jesucristo. Es únicamente a través del perdón que el Señor Jesucristo nos da por su sacrificio en la cruz. Y escuche, Él vino a traer el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, dijo: el reino de los cielos está cerca. Y el Señor Jesucristo trajo el reino de los cielos, o el reino de Dios lo trajo, y todos los que hemos alcanzado, o todos los que se nos ha mostrado esa gracia, ahora somos parte del reino de Dios. Ahora usted se pregunta: bueno, entonces, ¿cómo entro en el reino de Dios? Bueno, la única manera de entrar al reino de Dios es únicamente a través de Jesucristo. Y le voy a decir una cosa: fuera de esta vida, fuera de la oportunidad que Dios nos presenta el día de hoy, de reconocerle como nuestro Señor y Salvador, nosotros no estamos seguros si vamos a tener otra oportunidad para conocerle como Señor y Salvador. Yo quiero preguntarle esta tarde: ¿cuántos de ustedes han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y están seguros que Jesucristo ha perdonado sus pecados? ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios. Ahora, hay algunos de ustedes que tal vez no levantaron su mano porque no están seguros de eso. Escuche, hoy es el día. Hoy es el día donde usted puede arreglar sus cuentas con Dios, porque Dios le quiere perdonar, porque Dios le ama, porque Él ya ha enviado a su Hijo Jesucristo. Él vino hace 2000 años, nació en el pesebre en Belén de la Virgen María, fue a la cruz. Él, sin haber cometido pecados, murió como un pecador, porque Él llevaba su pecado y mi pecado, los tomó y los llevó a la cruz. Ahí fue juzgado nuestros pecados, ahí fue pagado el precio de nuestros pecados, y Dios castigó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Después Jesucristo fue sepultado, y cuando fue sepultado, sepultó con Él todos nuestros pecados, pero a los 3 días se levantó de la muerte triunfante para ofrecerte a ti perdón y vida nueva. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios maravilloso. No es ley, es gracia. Y la gracia no es como la ley que te quiere amarrar, sino es una gracia que te quiere transformar de tu corazón hacia adentro. Dice Jeremías: he aquí vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jacob. Pondré mis leyes en su mente y las voy a escribir en su corazón, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso es lo que Dios quiere hacer, y es lo que ha hecho con Jesucristo: quitar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne, para que no tengamos que seguir una ley, sino para que el Señor Jesucristo trabaje desde dentro, transformando con su gracia nuestro corazón. Así es que si tú has experimentado la gracia de Dios, te has arrepentido de corazón, la Biblia dice que ahora eres un ciudadano del cielo, y ahora eres un ciudadano del reino de Dios. Ahora vives bajo la gracia. Y escucha, el propósito de este reino es darnos la verdadera perspectiva de la vida. Esta mañana estábamos hablando en el grupo de Avance, la clase de Avance, porque bueno, yo sé que ya terminaron, pero como nosotros no acabamos el curso, dijimos vamos a seguirle para terminar. Entonces esta tarde estábamos hablando de cómo está el mundo en nuestros días y la perversidad que vemos en el mundo. Y una de las cosas que decía es: miren, si yo me quito mis lentes, me veo bien, ¿no? Obviamente, ¿sí o no? El problema es que no veo bien.
Entonces, si yo quiero ver aquí, lo único que veo son letras borrosas, pero no alcanzo a distinguir lo que hay en mis notas o lo que está en la Biblia. Cuando nosotros estamos sin Cristo, no podemos distinguir. Vemos el mundo, vemos siluetas, vemos perfiles, vemos luz, vemos tinieblas, vemos algunas cosas, pero no las distinguimos. Pero cuando nosotros vemos el mundo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, todo toma claridad. Y esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. El Señor Jesucristo viene y nos enseña lo que es el reino de Dios y nos enseña su palabra y dice que su palabra no va a pasar, todo se va a cumplir que está escrito en esta palabra de Dios, y entonces nos da una perspectiva correcta de la vida, y nuestro propósito es ahora conocer a Dios y poder adorarle. Eso es nuestro propósito. Así es que el Señor Jesús va a tomar 6 de los mandamientos de la ley y los va a interpretar correctamente en los siguientes versos. Ahora vamos a ver 3 cosas que el Señor Jesucristo hace aquí. La primera cosa que expone el Señor Jesucristo con uno de los mandamientos es que el problema está en el corazón de las personas. Entonces, número 1, el problema es un problema del corazón. Y fíjense cómo dice el verso 21. ¿Dónde estoy? Porque estoy en el 22. Verso 21. Dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Ahora, ustedes si van a Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, van a leer en los 10 mandamientos que dice el Señor en los 10 mandamientos, no matarás. Y el Señor Jesucristo dice, se fue dicho a los antiguos, no matarán. Esa es la ley. Pero para los ciudadanos del reino de los cielos, dice, cualquiera que diga a su hermano necio será culpable de juicio. Mire, qué impresionante. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora todos estamos en graves problemas, ¿sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que se enojó? Viniendo para acá. Veníamos peleados mi esposa y yo entrando a la puerta de ahí. Nada más entramos, vimos al primer hermano y nos salió una sonrisa. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Muy bien, ¿no? Estamos disfrutando la vida como nunca. Porque así somos, desgraciadamente, así es nuestro corazón. Y lo que dice el Señor Jesucristo es, te voy a exponer realmente, voy a revelar lo que realmente hay en el corazón de las personas. Y dice, el problema de las personas es su corazón. Escucha, el asesinato no es el hecho de matar a una persona. El problema está en enojarte con la persona. Porque el Señor Jesucristo no solamente va al hecho, sino va a la intención. ¿Se acuerdan? Él no ve solamente la apariencia o la conducta, Él ve el carácter. ¿Qué hay en tu corazón? Y escucha, aquí hay algo maravilloso que nos habla la palabra de Dios. Y hay 2 cosas que el Señor nos enseña. El asesinato comienza con el enojo. El asesinato comienza con el enojo. Y escucha, la palabra de Dios dice algo tremendo. Que cuando hay enojo en nuestra vida, el diablo levanta una fortaleza. Y recuerda, Efesios 4:27 dice que airaos, o sea, enójate, pero no peques. El enojo no es malo en sí, porque el Señor Jesucristo se enojó. Hay un enojo que es un enojo que es por la justicia. Cuando tú ves una injusticia, te enoja. Eso es un enojo santo, ese es un enojo correcto, pero el problema es que nuestro enojo muchas veces no va por justicia, sino simplemente porque yo sentí que alguien me habló feo. Yo sentí que alguien me vio mal. Yo sentí y todo lo baso en mis sentimientos y jamás, me recuerdo una persona que llegó a la iglesia y su mejor amiga entró a la iglesia, él iba a saludar y ella pasó corriendo y dijo, ¿yo a qué le hice a esta? Y ya ve cómo pasa, ¿no? ¿Quién sabe qué le haré? No sé qué le habrán dicho de mí y ya no me quiere hablar y bla, bla, bla. Y entonces comenzó a decir que ¿cómo se dice mi amiga? Si ni me saluda, se pasa de lado y bla, bla, bla. Y 2 semanas estuvo con eso en su corazón luchando. Y su esposo, que ya ves los esposos cómo somos sabios y comprensivos con nuestras esposas. Bueno, por lo menos ese sí.
le dijo a su esposa, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablas con ella? Pregúntale qué pasó. Entonces le llamó, se dio el valor de hablar. Oye, fíjate que, pues no sé, estoy algo sentida contigo. No le dijo, estoy enojada, ¿verdad? Le dijo, estoy algo sentida contigo. ¿Pero por qué? Dice, porque hace 2 semanas que entraste a la iglesia, me viste en el pasillo y tú saliste corriendo. Dice, hace 2 semanas traía una diarrea que yo lo único que quería era el baño. Y así nosotros somos, o sea, nos llegamos a enojar por cosas que nosotros imaginamos y comenzamos a guardar resentimiento y rencor, y el enojo comienza a levantar una fortaleza, y dice la palabra de Dios, y no des lugar a quién. Enójate, pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, no dejes pasar un día para que estés enojado, y no des ¿qué? Lugar al diablo. Cuando nosotros dejamos que el enojo haga una fortaleza en nuestra vida, le estamos dejando y dando el lugar al diablo. Y no solamente eso, cuando dejamos el enojo en nuestro corazón, la Biblia dice que se comienza a formar una raíz de amargura. En Hebreos capítulo 12 dice, miren que no haya ninguno de nosotros que comience a desarrollar una raíz de amargura. Y el problema de la raíz de amargura es esto, que muchos comiencen a contaminarse. Y escuche, un enojo puede traer una destrucción a una familia, ¿no es verdad? Un enojo puede traer destrucción a una comunidad, a una iglesia. Porque alguien se enojó con otro, comenzó a crecer la raíz de amargura, nunca pudo arreglar su situación. Muchos comenzaron a contaminarse y se comenzaron a hacer grupos y a divisiones, y todo el mundo, y luego después era una batalla campal, todos contra todos. Y esto es lo que puede hacer, y el enemigo está feliz, el diablo está feliz destruyendo a las personas. Ahora, el enojo se manifiesta en insulto. ¿Por qué? Porque dice aquí, cualquiera que diga a su hermano necio. Ahora recuerda, el Señor Jesucristo está interpretando ese 6º mandamiento, que es no matarás. Así es que nos damos cuenta que estamos muy lejos de cumplir los mandamientos, pero gloria a Dios que ya no vivimos bajo la ley, sino que podemos vivir bajo la gracia. Y si el Espíritu Santo está en ti, escucha, y si hay enojo en tu corazón, ¿cuántos son de los que, cuántos son? Yo soy bien santo. ¿Cuántos somos de los que tenemos que batallar contra el enojo en nuestro corazón? El enojo se apropia, nos toma cautivos y nos hace decir y hacer cosas terribles. ¿No es verdad que cuando batallamos con el enojo, todas esas cosas comienzan a suceder? Déjeme decir una cosa maravillosa. El Señor Jesucristo está esta tarde, le conoce su corazón y sabe que usted necesita lidiar con el enojo. ¿Sabe la única forma en que usted puede lidiar con el enojo? Es que dejar que el Espíritu Santo lo saque de su corazón. Dejar que el Espíritu Santo traiga perdón, traiga restauración, traiga sanidad a su corazón. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en esta tarde. Lidiar y tratar con el enojo, si es que estás tratando con el enojo. Ahora viene el 2º mandamiento, en el verso 27. Mire, el 2º mandamiento dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Mas yo les digo, o sea, la ley dice no cometerás adulterio. El Señor Jesucristo dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, fíjese cómo el Señor Jesucristo va de la actitud o de la apariencia o de la conducta, va al carácter. Y lo que dice el Señor Jesucristo es lo siguiente: el adulterio comienza ¿con qué? Con la lujuria. No es el hecho de adulterar, no es el hecho de irte con otra mujer o con otro hombre. El hecho está en qué hay en tu corazón. Y el Señor conoce el corazón de las personas. El Señor conoce nuestras debilidades. El Señor conoce nuestro campo de batalla, que es la mente. El Señor conoce el cochambre y la cochinada que hay en nuestra mente. Y el Señor dice, no es el hecho que vayas con otra persona. El hecho es la lujuria que hay en tu corazón. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos presentan todo tipo de imágenes, ¿verdad? Que nos llevan a esta naturaleza pecaminosa, a querer vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Ahora escuche, el sexo, por ejemplo,
Dios lo creó y el sexo es bueno. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer ayuda idónea para él. Y creó a la mujer y después los trajo y delante del altar, ¿verdad? Ahí dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor creó el matrimonio para el sexo. Entonces el sexo es bueno siempre y cuando se utilice dentro de los límites que estableció el Señor. Pero escuche, vivimos en un mundo que te dice, Dios no quiere que experimentes lo bueno. Escucha, Dios te quiere guardar del daño, porque el daño no solamente te va a dar sida, olvídate, o te va a dar una enfermedad de transmisión sexual, olvídate de eso. El problema es psicológico y el problema es espiritual. Esos son problemas que no hay penicilina para eso. No hay antibiótico para eso. Tu corazón y tu espíritu quedan afectados cuando nosotros experimentamos con cosas que Dios no permite y que Dios lo hace. Tú no dices a un niño, no toques la estufa que está caliente porque soy malo y porque no quiero, ¿por qué se lo dices? Porque no quieres que se lastime. El Señor nos dice estas cosas porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Él sabe que estas cosas pueden destruir nuestro carácter, puede destruir nuestro valor, puede destruir nuestro espíritu. Y el Señor Jesucristo entonces dice, cuidado con la perversión del sexo. Jesucristo escucha. Nosotros batallamos, o sea, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber si yo estoy batallando con eso, ¿qué voy a hacer? El Señor Jesucristo dice ahí claramente qué es lo que voy a hacer. Vea los siguientes versos. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Es mejor entrar al reino de los cielos tuerto que al infierno con tus dos ojitos azules y lo que sea, ¿verdad? Y dice, y si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala, porque es mejor entrar en el reino de los cielos manco que con dos manitas ser echado al infierno, y es que aunque traigas manicure francés. El Señor lo que hace es, obviamente no está hablando literalmente, sácate los ojos, porque pues yo estaría aquí ahorita cieguito, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo no es obviamente literal. Lo que está diciendo es cómo tenemos que tratar con el pecado. Tenemos que ser drásticos con el pecado. Si tú tienes problemas con la pornografía, escucha, no necesitas buscar pornografía. En tu teléfono va a salir, en Facebook de repente aparecen ahí unas páginas, ¿verdad? Y si le das clic, o las famosas amigas que aparecen ahí, fulana de tal te está buscando. Y tú ya sabes que entras a esas páginas y son para que entres a unos chats privados, todo lo que sé, ¿verdad? No, pero delante de Dios, o sea, con toda honestidad, yo no me meto a esas páginas. Lo sabe Dios, yo sé, yo tengo un pacto con mi esposa, yo tengo un pacto con Dios, como dijo Job, hice un pacto con mis ojos para no ver mujer extraña. No quiere decir que nunca voy a caer, ni mucho menos, soy ser humano, pero en mi corazón y en mi anhelo está no caer. Y yo no me meto a esas páginas, por más que me paguen dinero, no me voy a meter porque hice un pacto con Dios. Escucha, ¿has hecho un pacto con Dios para no meterte a esas páginas? ¿Estás seguro que no vas a entrar a esos lugares? Tienes que ser drástico, porque si tu problema es ese, tienes que ser drástico. Hay páginas de internet, por ejemplo, que se llama Covenant Eyes. O sea, si tú tienes problema, inscríbete a esa página, y esa página lo que va a hacer es que te va a registrar, y cuando tú te vayas metiendo a una página o detecte que te estás metiendo a una página web que tiene pornografía, te va a mandar, y le va a mandar a una persona que tú quieras que le diga que te estás metiendo, para que esa persona venga y te diga y te anime. Pero necesitamos hacer algo, no podemos pensar, no, es como el que tiene problema con el alcohol, quiere solito hacerlo, no puedes, necesitas una persona que esté contigo, que te anime, para que le rindas cuentas, no porque lo tengas que hacer, sino porque quieres vencer, porque conoces tu debilidad. Escucha, esta tarde Dios te puede rescatar también de esa adicción. Ahora, en segundo lugar, no solamente el Señor nos enseña aquí el problema es el corazón,
En segundo lugar, nos dice que el pecado tiene graves consecuencias. Mira, no se necesita ser un teólogo para saber que el pecado tiene graves consecuencias. Muchas veces la palabra pecado la malinterpretamos y pensamos que el pecado es robar, matar, adulterar y todas estas cosas, y a veces uno dice, no, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado un banco, no he robado un banco, pero ¿qué tal el lápiz de la oficina o no sé, $10 de tu mamá? O yo no sé, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros sabemos. Pero sí pensamos en, yo nunca me he robado un carro o no he robado un banco. Pues no se trata de qué tamaño es, ¿no? Sino de tomar algo que no es tuyo, eso se llama robar. Mentir, ¿qué tal? No levantarás falsos, o sea, no mentirás, ¿qué tal mentir? O sea, todos hemos quebrantado la ley. Pero ¿qué sucede? El pecado tiene graves consecuencias. Y el pecado, la palabra de Dios lo define así. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, o sea en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Sabe lo que es el pecado? Caminar por nuestros propios caminos, sin tomar en cuenta a Dios. Eso es el pecado. No es el hecho, no es la acción, es simplemente vivir apartado de Dios. Eso la Biblia llama pecado. Y escucha lo que dice el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con él. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay pecado en tu vida, no importa que vengas a la iglesia a adorar. El pecado estorba tu adoración a Dios. No puedes adorar a Dios abiertamente, honestamente, cuando hay pecado en tu vida. Yo lo he tratado. Ha habido pecado en mi vida y quiero venir a levantar mis manos y adorar al Señor. Y yo sé que he cometido algo que al Señor no le agrada. Y ahí estoy. Y yo sé que estoy siendo hipócrita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir al Señor y decir, Señor, perdóname. Y créame, cada domingo antes de pararme aquí, le digo al Señor que examine mi corazón. Porque no me quiero parar aquí siendo un hipócrita y hablar cosas que yo no estoy haciendo para mí y venir a querer aparentar algo que no soy. Yo soy el primero en reconocer, Señor, yo no soy digno. Hay pecado en mi vida. Señor, examíname. ¿Qué hay en mí, Señor, que tú necesitas tomar control? Señor, enséñame, muéstrame. Y escuche, cada uno de nosotros necesitamos hacer lo mismo para que pueda haber una adoración abierta. Y no solamente eso, afecta también tu relación con otros, porque aquí hay dos planos de la adoración. El plano vertical, que es el plano con Dios, pero también el plano horizontal, que es la relación con otros. Y aquí lo que dice es, por tanto, si vienes delante del altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Ahora, recordemos que nosotros nunca le hemos hecho nada a nadie, ¿verdad? Siempre son los demás los que nos hacen a nosotros. Y el Señor Jesucristo sabe eso, ¿verdad? Que nosotros somos bien buenitos y que todos los demás son malos con nosotros. Y que nosotros somos las víctimas. Entonces, si alguien tiene algo contra ti, ve tú y habla con él. Porque el Señor Jesucristo sabe que la otra persona no va a venir a hablar contigo. Entonces te dice a ti, ve tú y habla con él. Aunque tú creas que tú no tienes nada que ver en el problema. Te dice a ti, ve tú y habla con él. Y ponte de acuerdo, porque si no, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Que va a traer graves consecuencias. El pecado tiene graves consecuencias. Y finalmente, escucha, el pecado tiene que ser confesado. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, nosotros tenemos que tomar la decisión de confrontarnos a nosotros mismos. Y si hay algo en nuestro corazón que está afectando nuestra relación con Dios, tenemos que confrontarlo. No nos podemos esconder. ¿Se acuerda de Adán? Se dio cuenta que estaba desnudo, fue lo primero que hizo, tejerse hoja de higuera. Voy a hacer algo para tapar mi pecado. Y después escuchó que Dios venía y fue y se aventó y se escondió. Y el Señor pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y esta tarde, el Señor conoce nuestro corazón. Y sabe que tal vez te estás escondiendo, que tal vez estás queriendo ignorar esa situación por la que estás pasando. Y el Señor te pregunta,
¿dónde estás? Y escucha lo que hizo Adán. En su vergüenza y en su miseria, porque se había tejido hojas de higuera que le daban comezón por todas partes, salió y le dijo, confrontó al Señor, o sea, salió de su escondite y le dijo, Señor, lo que pasa es que estoy desnudo y me escondí. ¿Estarías dispuesto esta tarde, si Dios ha hablado a tu corazón, a venir a Él y decir, Señor, lo que pasa es que estoy desnudo y me quería esconder? Pero ahora estoy confrontando mi situación, ahora estoy confrontando mi corazón. Entonces el Señor, tienes que tomar la decisión de confrontar el pecado, tienes que tomar la decisión de reconciliarte. Y el Señor utiliza aquí una ilustración de la vida en la comunidad, porque dice, si tú vienes y traes tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y habla con él. ¿Y por qué? Porque traer la ofrenda era la manera en que adoraban en los judíos, pero nosotros ya no traemos ofrenda, venimos a adorar y nuestra ofrenda es una ofrenda de adoración, es una ofrenda de alabanza. Pero él dice, deja tu ofrenda y mejor ve y ponte de acuerdo con tu hermano, no vaya a ser que te lleve a la corte, confiesa tu situación con él. ¿Por qué? Porque el momento que te lleve a la corte, no vaya a ser que te metan preso y te vas a quedar preso. ¿Y sabes de qué te quedas preso? Del rencor. ¿Sabes de qué te quedas preso? Del enojo. ¿Sabes de qué te quedas preso? De la amargura. ¿Sabes de qué te quedas preso? Del vacío y la falta de significado en tu vida. Y tal vez hay muchos de nosotros que estamos viviendo presos de nuestros temores, presos de nuestras inseguridades, presos de nuestra amargura, de nuestro rencor, de nuestra falta de perdón. Pero este día el Señor Jesucristo quiere tratar con eso y quiere traer sanidad a tu corazón. Y finalmente dice, trata la raíz del pecado. Tienes que sacar de raíz, como dijimos hace un momento, con el ejemplo de cortarte el ojo o cortarte el ojo, no, sacarte el ojo y cortarte la mano. Tenemos que tratarlo de raíz. Escucha, vamos a terminar con esto. El Señor Jesucristo en estos versos nos muestra lo que hay en el corazón del ser humano y necesita ser sanado, necesita ser restaurado y necesita ser transformado. Lo primero que aprendimos en este pasaje es que el problema es el corazón. El corazón del ser humano está en tinieblas y tiene la capacidad de enojarse, de llegar a odiar a una persona, y ese odio y ese enojo es como si asesinara. También tiene la capacidad de vivir con lujuria y quedar esclavizado en la mente a deseos inmorales, a hábitos inmorales. Escucha, Jesucristo puede transformar tu corazón. En segundo lugar, vimos que Jesucristo nos muestra las graves consecuencias del pecado, porque el pecado afecta tu relación con Dios y el pecado afecta tu relación con otras personas. Y en tercer lugar, aprendimos la necesidad de confrontar y confesar nuestra condición. No te puedes esconder detrás de la religiosidad. No nos podemos esconder atrás de máscaras. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Y lo que hoy nos pide el Señor es, confróntate a ti mismo, examínate lo que hay en tu corazón. Y en esta tarde puedes experimentar perdón, puedes experimentar libertad, puedes experimentar victoria sobre aquellas cosas con las que Dios está tratando en tu vida.